Guillermo es una de las personas que va a dar la charla en estas jornadas de Big Data, que ha sido alumno de la Facultad de Informática y de la UDC junto con David Martínez, así que es un orgullo especial presentar a alguien que pone a la UDC en el mapa arriba de Big Data. Guillermo, además, es el creador de una spin-off de la UDC que se llama Torus Software Solutions, de la que es CEO, y que ha sido seleccionada por la Unión Europea entre las 20 firmas europeas punteras para participar en el programa de instrumentos PYME para H2020. Así que no está nada mal, enhorabuena. Por tanto, os dejo con Guillermo, que nos va a hablar de Accelerating Business Processes from the Core. Gracias. Muchas gracias, Amparo. Creo que se escucha bien. Y, bueno, gracias a la organización por invitarme. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, digo, de mi empresa. Y, bueno, lo del libro ya, si es digital, vale. Si no, tendría que ser... ya quedaría un poco anticuado. Entonces, voy a empezar hablando de mi móvil, que lo que hoy en día nos está pasando es que como consumidores exigentes nos volvemos cada vez más impacientes, queremos tener el ya, ahora. Mucha gente me habla del perverso efecto Google, que es que vayas a una pantalla y esperes que tu software haga algo ya. Dice, ¿cómo es posible que Google me dé esta respuesta y yo tenga en el software de mi empresa, en el que trabajan miles de personas en IT, tener que esperar? Esto no puede ser. Entonces, nadie ha hecho tanto daño a las expectativas de los usuarios como quizás Google. Entonces, el título de la charla, lo de Arriving on Time, que tengamos la respuesta, vamos a analizarla no solo desde el punto de vista de la tecnología, los segundos que tardamos en responder, pero sino también un contexto más amplio del negocio y de las oportunidades que plantea pues, el Big Data o las tecnologías relacionadas con el Big Data. Lo que os estaba comentando, hoy en día podemos coger una aplicación del móvil, pulsar, clicar, esperar y ¿qué está pasando? Le achacamos la culpa. Bueno, no sé si había aquí gente de R Telefónica que decían, la culpa es de la Wi-Fi. O sea, porque mi móvil de 8 núcleos supermolón no puede tener la culpa. De hecho, es más potente que muchos de los portátiles que teníamos a lo mejor hace unos años. Esto todo culpa de la Wi-Fi. Pocas veces creemos que la culpa a lo mejor la tiene el software o dónde esté alojado o lo que esté haciendo ese software. Porque ese efecto Google nos dice... Hombre, vas a comparar en 100 aerolíneas en Skyscanner 1 millón de combinaciones de vuelos. Eso lo haces en 2 patadas, automáticamente. Entonces, si realmente ponemos en contexto qué es lo que está ocurriendo hoy en día en cuanto a infraestructura, necesidad de infraestructura, etcétera, etcétera, tenemos algo como que la comunicación que ocurre entre servidores hoy en día es mayoritariamente entre aplicaciones que están dentro pues, de la misma red de área local o están, evidentemente, dentro del mismo data center. Se dice que Google tiene más tráfico en sus data centers en un día que todo Internet en un año. Porque realmente, fuera de Google no existe nada. No hay prácticamente nada. Entonces, bueno, eso podría tener razón. El tema de los tiempos de respuesta... he hablado con gente que me dice, no, es que lo tenemos alojado en Islandia, o sea, esto está fuera de la Unión Europea, y va lento porque es que está en Islandia. Pero si Islandia está a 50 milisegundos, si accedes desde, digamos, el portátil en una red, si vas por 4G está a 80 milisegundos. ¿Y cuánto tarda tu aplicación? 10 segundos. Dice, pues, ¿no crees que habrá algo más allá? ¿Por qué Google, que quizás te está sirviendo muchos servicios desde el otro lado del charco, es casi instantáneo, te autocompleta con las chorradas que están pasando ahora mismo y resulta que tu aplicación es que el data center está en China? Pues no. Ahí la culpa, a quien tendríamos que culpar sería
seguramente pues, al software o a las soluciones. Bueno, culpar digo entre comillas. ¿Qué es lo que se está haciendo a día de hoy para conseguir ese efecto Google? Pues fuerza bruta, más servidores o si no, desarrollar aplicaciones a medida pues, para atender el caso de uso que estás demandando. Entonces ahí es donde vamos a entrar en esa ineficiencia, porque para conseguir el efecto Google, si necesitas 1 millón de servidores, pues a lo mejor tenemos que hacer una gran inversión en capital. Bueno, ¿qué ocurre? Las aplicaciones son cada día más complejas. Si son complejas a día de hoy, imagínense ustedes cuando tengamos los que se llaman microservicios. Hoy puedes tener aplicaciones que acceden con múltiples capas, múltiples patas de software. Ayer nos presentaron algunas arquitecturas de Big Data y el nombre, yo creo que se acabaron los animales del zoológico para nombrar tecnologías, porque tenemos 50, 60 y todas son imprescindibles, todas cubren su cometido. Por tanto, entre todos estos elementos y si por encima le añadimos microservicios, vamos a tener una gran explosión de distintos elementos reutilizables, eso sí, todo es reutilizable, con lo cual las ineficiencias, por así decirlo, los roces van en aumento. ¿Y cómo se realizan esos intercambios de información? Pues usamos un protocolo estándar, el TCP/IP, diseñado hace 40 años, con compatibilidad hacia atrás, es decir, puedes hablar con un servidor de hace 30 años que no vas a tener ningún problema. ¿Qué ocurre? Que cuando tengas que mandar paquetes de 1K y te dicen, es que voy a mandar la secuenciación genómica de fulanito y son 5 teras, en paquetitos de 1K, pues ya se me pierden la cantidad de paquetes que puedan ir por el medio. Entonces, hay ineficiencias. ¿Qué hace Torus? ¿Para qué sirve la tecnología de Torus? Pues es una cajita que colocarías entre tu sistema operativo y tus aplicaciones que va a hacer un bypass de la comunicación por TCP/IP para acelerar esa comunicación. ¿Y por qué está colocado al lado de optimizadores de tráfico de Internet? Porque hace unos años, cuando teníamos problemas en las conexiones a larga distancia, pues surgieron múltiples proyectos y productos para solucionar esos problemas de acelerar tráfico cuando teníamos pues, tecnologías en las empresas, salidas a Internet de varios K, de 1 mega, pero hoy en día que ya tenemos de 1 giga o más, pues esos productos nos ayudan a reducir la latencia, pero están atacando el tráfico externo al data center. Entonces, nosotros en Torus lo que hacemos es atacar el tráfico interno al data center, buscando vías de optimización. Lo principal o lo más atractivo de nuestra solución no es que sea pues, 20 veces más rápido. En el mercado hay soluciones que te pueden evitar ese TCP/IP y puedes ir pues, muchísimo más rápido que utilizando sockets y TCP/IP. Lo bueno que tiene nuestra solución es que es no intrusiva. Tú no tienes que cambiar tu software. Es un pinchar y listo, poner la solución en, pongamos un ejemplo, un servidor web, Nginx o en un Memcache o un MySQL o un MongoDB o un Redis y vas a ver incrementado tu rendimiento. Cuanto más dependiente seas del rendimiento de las comunicaciones, mayores ventajas vas a ver. Por eso, por las comunicaciones en red se pueden incluso duplicar, las que son entre varias máquinas virtuales dentro del mismo servidor, pues incluso triplicar el rendimiento. ¿Y cómo paquetizamos o presentamos este producto? Pues lo tenéis disponible desde nuestra página web, pero bueno, también en Amazon y en Azure hay máquinas virtuales con nuestra solución precargada como acelerador de tráfico o comunicaciones en Linux. Incluso en el Docker Hub tenemos una serie de productos y soluciones disponibles que, por cierto, en este entorno, en el marketplace de Docker, hemos realizado una serie de pruebas donde se aprecia que combinando nuestra solución con tecnologías Big Data, pues el beneficio es muy importante y muy destacado. ¿Esto realmente le interesa a la gente o tiene, no sé, tracción, interés en lo que les estamos presentando? Bueno,
Si buscamos Redis, que por ahí se define como una base de datos no SQL, clave-valor, y es uno de los software más instalados a nivel mundial, buscas en el registry de Docker Redis y aparece nuestra solución como la tercera, de 2867. ¿Por qué aparece la tercera? Bueno, la primera es la oficial, la segunda es la que proporciona Bitnami, una empresa con cientos de empleados dedicados a hacer la vida más fácil para cuando quieres configurar tu software, y después está la de Torus, dedicados a hacer tu vida más fácil cuando quieres mejorar el rendimiento. ¿Pero qué ocurre en el campo del Big Data? Tenemos nuestra oferta de Horton, una distribución de Hadoop, y si buscas por Horton Data Platform, lo que te va a aparecer es que la primera solución es la de Torus, al igual que la quinta. Entonces, una empresa que cotiza en el Nasdaq no es capaz de posicionar su tecnología por delante de la de Torus. O sea, Torus está mejorando lo que nos están ofreciendo la gente de Hortonworks. Bueno, después del tema comercial, vamos a contar un poco de la historia y la motivación y el porqué de estar aquí, contaros qué hacemos en Big Data y qué oportunidades se presentan. No solo soy exalumno egresado de la facultad, sino que también formo parte del cuadro docente, y esta empresa es una spin-off de la Universidad de La Coruña, del Grupo de Arquitectura de Computadores, junto con cofundadores de este grupo, y por tanto también spin-off del CITIC. Así que estamos en casa. Tenemos una gran colaboración con el Centro de Supercomputación de Galicia, porque partimos de la computación de altas prestaciones para llevarla al mundo de, pues en este caso vamos a hablar del Big Data y del Cloud Computing. La tecnología está patentada en Estados Unidos, siendo titular la universidad. Y en el año, allá por el 2010-2011, obtuvimos una financiación del Fondo Ciencia de la Fundación Barrié. Creamos la empresa después de un periodo de testeo de mercado de cuál era la mejor forma de llevar al mercado esta tecnología, y descubrimos que creando una spin-off y presentando nuestra solución, pues era una demanda que nos pedía el mercado, que nos requería, por así decirlo. Entonces, a partir de ahí tuvimos nuestro primer cliente el 13 de mayo de 2013, un banco internacional británico, y a partir de ahí, pues, bueno, podemos contar más de los premios, porque ahí no tenemos acuerdos de confidencialidad que nos prohíban hablar, pero podemos decir que somos la empresa más laureada de España, porque pues ganamos el premio Emprendedor 21 como la número 1 de entre 600 a nivel de España, lo de estar en el top 20 de Europa en el programa Instrumento PYME, o haber participado como la única empresa española en el FinTech Innovation Lab de Londres. ¿Qué ha ocurrido? La empresa nace como empresa de tecnología y de producto, y en los últimos tiempos se enfoca a presentar las soluciones adaptadas, por así decirlo, a una necesidad concreta de mercado, pues en el ámbito del Big Data o del Cloud Computing y la integración de Docker. Y somos partners de Hortonworks y de Docker, aparte de Synergy, que colaboramos intensamente con ellos. Con lo cual, ¿cuál es nuestra oferta? Lo que tenéis que comprar a la salida de la charla. Pues un producto que está disponible a través de esas vías, y por otro lado tenemos servicios profesionales en el entorno de Cloud y Big Data, diseñando y desplegando arquitecturas eficientes y escalables en entornos donde se requieran pues, altas prestaciones. Bueno, y esto es una necesidad. ¿De dónde viene esto que nos estás contando? Estamos en un mundo eminentemente digital. Se está hablando pues, de la transformación digital, revolución industrial pasado al 4.0. Pues bueno, hoy en día todos son datos, pero son datos que nos están demandando más capacidad de nuestros sistemas. Necesitamos una menor latencia y ser capaces de procesar esa información. Por poneros algún ejemplo, esa secuenciación genómica, que son muchos gigas de información, va a poder revolucionar la forma en que la medicina y la farmacia entiende nuestras vidas. Y toda esa información, el reto que supone es que necesitamos sistemas más rápidos y con mayor capacidad.
Por comentaros algo, cuando la secuenciación genómica esté bajando a los 100 euros, el coste de computar eso va a superar los 1.000 euros si queremos computar todos los distintos parámetros que nos interesen. Y está tan atrasada la tecnología informática, y os pongo un ejemplo, que si hacemos un análisis de ADN nos resulta más económico guardarnos un pelo para la posteridad y volver a analizarlo en el futuro que no en dejar esos datos para, digamos, hacer análisis en el futuro. O, por ejemplo, Airbus prefiere estrellar aviones y ver cómo se comporta su sistema antes que simular, porque es que le sale más barato. También tiene un elemento que es en los test de calidad, si un avión no pasa determinados parámetros, pues bueno, ya puesto lo estrellamos y causa mucha sensación, pero es que a día de hoy se están aplicando esas soluciones. ¿De dónde viene el Big Data? Bueno, estas empresas tractoras, los Facebook, Google, etcétera, etcétera, veían que la tecnología era incapaz de resolver sus demandas, esas demandas de gran escala que necesitaban, entonces tuvieron que apañárselas, buscarse la vida por su cuenta. Y ahí es de donde surgen estas tecnologías. Muchas de ellas, pues, como Hadoop, originado en un paper que publican en Google hace 10 años, es decir, estamos pues, 10, 15 años por detrás de las necesidades que ellos... No. ¿Algún informático en la sala? Bueno, retomamos. Solución a un problema que la tecnología actual no es capaz de solventar. Ahora me acaban de decir que debería usar un Mac para evitar estos problemas, pero bueno, aplicado a nuestro campo. ¿Y qué ocurre con el Big Data? Es toda una cuestión de tamaño, cantidad. El iceberg que habéis visto estos días es la metáfora. Hay unos datos que podemos ver o que a día de hoy conocemos, pero una gran cantidad de otros datos que están ocultos que no sabemos cómo se le podría extraer valor y si se le podría extraer valor. Entonces, para resolver estas cuestiones o retos es para lo que estamos aquí compartiendo estas jornadas. Y bueno, se hablan las 4 Vs o las 5 Vs, no lo voy a explicar, pero sí que me voy a centrar en que el tema de la velocidad, y estoy poniendo especial énfasis en ese apartado, porque bueno, nuestra compañía se dedica a reducir el tiempo de respuesta. La velocidad no está aislada del resto. Necesitamos poder proporcionar una solución aquí y ahora. Los hábitos de consumo de la gente pueden tener una componente muy importante de su posición social, geográfica, etcétera, etcétera, pero es una motivación del ahora mismo la que va a hacer que pues, compre en este momento, acaba de ganar su equipo un partido importante, pues estás altamente a lo mejor motivado a celebrarlo. Y el tema de la variedad que comentábamos ayer o la veracidad, para un poco asegurarnos si esas variables tienen importancia, pues también nos interesa saberlo en tiempo real, lo más en tiempo real posible. ¿Qué está ocurriendo en el mundo Big Data? Empezamos con tecnologías batch, tecnologías como la que nos proporcionaba Google. Pues era un buscador o es un buscador que en función de su crawler va viajando a través de la red y nos va categorizando las páginas más vistas, etcétera, etcétera. Pero poco a poco vemos que esa inmediatez, que es la que puede proporcionarnos más valor, tiene una gran importancia, con lo cual estamos buscando combinar ese procesamiento offline o en batch con procesamiento real-time, en tiempo real o incremental, viendo las diferencias que están ocurriendo en
nuestros datos o nuestros entornos. Por así decirlo, también en el caso de Twitter, que nos interesa en ocasiones en las redes sociales, combinar la información que tenemos de algo más, por así decirlo, de base, pues a quién estás siguiendo, qué tipo de intereses tienes, cómo son tus relaciones a la hora de seguir a alguien, etcétera, etcétera, ese grafo de relaciones, junto con que tú en tiempo real estés diciendo pues me gusta o que estés prestando atención a un determinado hashtag, que eso es el que, digamos, va a diferenciar esa combinación del batch y del procesamiento incremental. ¿Qué ocurre? Los retos que supone una arquitectura basada exclusivamente en batch frente a los que supone una solución basada en streaming o en tiempo real, pues son muy distintos. Y lo que nos puede ocurrir es que empecemos a aplicar tan alta frecuencia a nuestros sistemas que seamos incapaces de poder gestionarlo, escalar o trabajar con estas soluciones. Esto no es algo exclusivamente de la tecnología, también nos está ocurriendo como consumidores. Hace años sabíamos que la factura de la luz llegaba cada 2 meses. Después pasó a llegar cada mes, pero estimada, que no era una factura real. Ahora nos hablan de los contadores eléctricos o online que te pueden coger tus medidas pues, con la frecuencia de muestreo que quieras, cada minuto, cada hora, cada segundo. ¿Y eso tiene valor o tiene importancia? Bueno, desde el punto de vista de que el precio de la electricidad puede variar cada minuto, ¿vale? Pues podría tener sentido analizar eso. ¿Qué ocurre? Creo que el precio varía cada minuto, pero el ministerio te lo da al día siguiente. Entonces, realmente lo que quiero indicar con esto es que la tecnología es capaz de ciertas acciones, pero después en las organizaciones puedes tener ese elemento que sí, está muy bien poder predecir cuál es el consumo de electricidad, pero después hay alguien pues, que no te da los datos en tiempo real. De ahí surgen oportunidades como compañías que predicen cuál va a ser el coste de la electricidad, porque no te lo dice el ministerio. ¿Y cómo lo predicen? Pues en función del viento, de dónde están colocadas las palas aerogeneradoras, del sol que va a hacer, pues así conocen la combinación de energías que se va a utilizar para generar nuestra electricidad. Vemos que está yendo la tecnología hacia el procesamiento en tiempo real, porque es el que aporta ese valor de inmediatez, esa velocidad. Por así decirlo, estamos pasando del Big Data al Fast Data. Y en ese apartado, a la hora de interconectar los distintos elementos, es donde entra lo de la baja latencia, la mejora de prestaciones, etcétera, etcétera. Incluso aquí se menciona pues, una High Speed, Low Latency InfiniBand o Ethernet Interconnect. Es decir, hace falta una red que sea capaz de gestionar este volumen ingente, esa gran variedad de información. Sobre todo porque si a la variedad le unes la veracidad y las fuentes que quieras utilizar o el metadata que quieras gestionar, pues los sistemas empiezan a crecer y podemos acabar en el elefante, es decir, algo muy grande pero a su vez lento. ¿Va? Que es una buena metáfora de lo que sería un sistema Big Data Batch, pero vamos más hacia sistemas pues que respondan más en tiempo real. En las arquitecturas de Big Data se suele diferir entre lo que es el procesamiento en batch y la parte que se dedica a la capa de velocidad, la speed layer. Entonces, estamos viendo que la tecnología, la infraestructura, las soluciones van cara a proporcionar esa velocidad en el tiempo de respuesta y que sea orientada a esta inmediatez en los resultados. Y hay un término que se utiliza en muchas organizaciones, que son los data lakes, que sería, por así decirlo, donde viertes todos tus datos, toda tu información. Si nos quedamos solo en el data lake, tendríamos el síndrome de Diógenes, de yo quiero aquí almacenar todo. Después ya no sé para qué lo utilizaré. Es almacena por si acaso. También tienes el data lake por cada departamento de tu organización. Los silos de información. Podrías encontrarte en escenarios donde una organización tiene N data lakes porque
cada departamento tiene, los de marketing tienen su departamento, los de atención al cliente o su departamento, la empresa externa que gestiona las incidencias tiene su propia información. Entonces, también tengamos en cuenta que la tecnología va por ahí. Bueno, ¿qué pinta una empresa que sea de producto y de servicios? ¿Es algo común? ¿Es algo raro en el mundo del Big Data? Pues realmente, prácticamente todas las empresas tienen su pata de producto, todas las empresas de producto tienen su pata de servicios, es lo que quería decir. Si nos fijamos en el mercado Big Data, 6.000 millones de dólares, lo que tenemos a la izquierda en cuanto a producto, los líderes, pues SAP se encasilla dentro de, digamos, de este apartado, Splunk, Oracle. Si pensamos en cuáles son las empresas que más están facturando con productos dentro de la esfera del Big Data, pues estos informes de Wikibon nos colocan a estos fabricantes. Y solo, al final de todo, tenemos ahí Cloudera, Hadoop, tecnologías open source, con 120 millones de dólares, que no deja de ser pues, solo el 2% del mercado en cuanto a software. ¿Cuántos de vosotros conocéis esta empresa, Palantir? ¿Alguien lo conoce? Palantir está aquí y está aquí como número 3. ¿Nos parece una sorpresa? IBM, Accenture, Palantir. Vale. Palantir lo que hace es gente de negro que te monta tu infraestructura y te ayuda a analizar tus datos. Y trabajan fundamentalmente con agencias de seguridad, léase NSA, etcétera, etcétera. Entonces, también con bancos, sobre todo de inversión. El mercado que se mueve, y eso porque aquí estamos hablando de dólares, entonces no aparecen las empresas chinas, por así decirlo, que eso tendría un impacto quizás considerable en este trozo de tarta. Entonces vemos empresas de producto, empresas que se dedican a servicios y vemos que hay mucha compañía en ambos lados. Por ejemplo, IBM en un lado y aquí como el número 1 en cuanto a la prestación de servicios profesionales en el ámbito del Big Data. Bueno, ¿qué podemos hacer o para qué nos puede ayudar el Big Data? Pues tenemos distintos niveles. Podemos segmentar a nuestros clientes y veremos algunos ejemplos, porque hay la máxima que dice, conoce a tu cliente. ¿Qué nos pasa en el mundo de la transformación digital? Hemos pasado de negocios donde veíamos cara a cara y conocíamos a nuestros clientes a negocios donde desconocemos o solo tenemos la huella digital de nuestros clientes. Y a veces creemos que el éxito de ciertos negocios en la relación personal, cuando lo pasamos al mundo digital y vemos que eso no funciona, pues es que nos estamos perdiendo algo. Esa experiencia de cliente que espera que porque sea un canal digital, que sea más adaptado, digamos, a sus necesidades y no que lo traten de una forma, pues, por así decirlo, menos customizado, menos adaptada a su solución. Es decir, hay ventajas en los canales online. Pensemos en la banca. Si en el sector financiero tú ibas a pedir pues, un crédito y te conoce el director de la oficina y conoce a todas tus relaciones, te conoce desde hace 20 años, pues dice, yo confío en ti, pues te voy a dar este crédito o te dejo pues, para que compres este coche porque confío en ti. ¿Qué pasa cuando vamos al canal digital? Tú colocas los datos en un cuadrito y los cuadritos son muy fríos y no se tiene más información. Después, ¿cuál puede ser el resultado? Pues que falta información y tú esperas, pues quizás un sistema más ágil de poder solicitar tu préstamo, pero si por ser más ágil pues no te lo voy a dar porque no sé de ti, vete a la oficina, pues al final lo que puede estar ocurriendo es que el canal digital es una vía más, la omnicanalidad. Lo que tenemos, pues en muchos casos, que es vamos a seguir utilizando la solución tradicional y a mayores tenemos la digital. Después otro tema, la fidelización de clientes y, bueno, descubrir cuándo se quiere dar de baja.
o sobre todo para temas de marketing, captación de clientes, optimizar procesos productivos, logística, etcétera, etcétera. Una serie de informaciones donde el Big Data podría entrar, sobre todo si es una solución que todavía no has implantado en tu organización. Hay una máxima que se suele o que podemos decir: la transformación digital no va a ser el mejor, el más bonito, el más guapo, el que sobreviva, sino el que mejor se adapte. Entonces, si a día de hoy no estás pensando en digital, y pensar en digital no es pensar en tecnología, es pensar más allá, abstraernos de los bits y los bytes, es pensar en los datos que tenemos de la gente, cómo representar esas relaciones, pasar del mundo de los procesos, donde todas las organizaciones estaban orientadas a procesos, hoy toca hacer esto, a una orientación al cliente, necesidades que tenga, expectativas, etcétera, etcétera. Es todo muy numérico, muy digital, hay que representarlo de alguna forma. Entonces, y veremos un ejemplo de quien se adapte al cambio de forma más rápida, y de ahí también la velocidad, pues es el que puede tener posibilidades de sobrevivir en la nueva era. ¿Y por qué? Es que hay un cambio de paradigma en cuanto a cómo organizar la IT en las organizaciones. En organizaciones más tradicionales se pensaba, pues tenemos un presupuesto y este es nuestro gasto del departamento de IT. No se veía tanto como una palanca de cambio. Sí, se habla de que es una palanca de cambio, pero muchas veces es, mira, es coste hundido, tengo que gastar en infraestructura, es una necesidad, me obligan a tener el servidor de correo electrónico, tengo que tener esta serie de servicios, etcétera, etcétera, internalizados en la organización, y es una solución donde el departamento de IT es el que tiene que resolver, por así decirlo, proporcionar los informes, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con el mundo del Big Data o con las tecnologías de Big Data? No es que sea un cambio radical en cuanto a las tecnologías. Bueno, sí, había una mayor necesidad de gestionar un mayor volumen de activos de información, pero el cambio es sobre todo de paradigma, de pensar no tanto en proyectos con metodologías tradicionales y pensar en procesos, sino pensar en qué información tengo disponible en la organización y hacer un análisis exploratorio de esa información, pues para descubrir si es algo que me pueda ayudar a cambiar, a organizar, a decidir mi organización. Porque en ocasiones la política de precios o la política que rige una compañía, pues o no se cambiaba, o si las cosas iban mal se cambiaban, pero sin ser de una forma informada. En el apoyo a la decisión puede tener mucho que ver, pues, hacer un análisis exploratorio, ese conoce tu cliente o conoce el ADN de tu cliente, y sobre todo descubrir esas relaciones ocultas que a priori desconocemos. Bueno, ahora voy a contar una serie de escenarios, casos en los que hemos trabajado. Se habla de Big Data y como que es algo muy reciente o una novedad, pero a veces te dicen, bueno, estoy haciendo Big Data pero tengo 1 terabyte o tengo unos pocos gigas. Bueno, tampoco todo es cuestión de tamaño. Tampoco hubo una noche y un día. Realmente el análisis masivo de datos y de información se lleva haciendo en distintos entornos, por ejemplo, entornos de supercomputación, y por poner un caso, la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, pues, es un proyecto para recoger 300 terabytes de información y para explorar, para descubrir nuevas galaxias, estrellas, etcétera, etcétera. Es un proyecto pues que empieza en el año 2000, se lanza el satélite en el 2013, está 5 años recogiendo información y se va a estar 20 años analizando de forma exploratoria esa información. Va a estar a disposición de científicos para que con los mismos datos, según vaya avanzando la tecnología, puedan ir explorando y descubriendo nuevas soluciones. Algo parecido pasa en el mundo de la genómica. Puedes secuenciar tus datos, a día de hoy se conocen ciertos patrones, pero no tienes todos los patrones conocidos, no tienes suficientes muestras. Va a ser poco a poco, según se van creando esas bibliotecas y colecciones de pares
de medicamento con modificaciones de ADN, que esto genera pues digamos, un problema, este medicamento no funciona en la farmacogenómica. Eso se va a ir lamentando poco a poco con experiencias que vayan ocurriendo en los pacientes y que se va a poder explorar en el futuro el impacto que ha tenido. ¿Por qué menciono esto aquí? Porque es uno de los primeros escenarios donde la tecnología de Torus supuso un salto cualitativo muy importante y cuantitativo. Supuso acelerar por 10 el análisis exploratorio de los datos, porque previamente se estaba utilizando unas soluciones basadas en TCP/IP en los datacenters, porque utilizaban Java, y al evitar ese TCP/IP, pues el tiempo de respuesta se redujo en un 90%. El año pasado participamos en la aceleradora FinTech Lab. Ahí entramos en contacto con una serie de organizaciones y lo que nos decían es: los proyectos de Big Data, gestionar la información, es una prioridad para estas organizaciones. ¿Por qué? Intuyen, ven que las pruebas de concepto están otorgando valor, oportunidades, etcétera, etcétera, y de hecho en varias de estas organizaciones utilizaron nuestra tecnología pues, para realizar pruebas de concepto y analizar el potencial que tendría. ¿Qué vemos nosotros? Los datos están ahí, se están haciendo multitud de pruebas de concepto, todavía no se ha industrializado de forma masiva esos análisis, estas pruebas, pero se está en camino. Uno de los proyectos que hicimos con uno de estos bancos participantes en el FinTech Lab fue una prueba de concepto con análisis de datos de clientes del CRM de un banco, donde estaban utilizando una solución Impala de Cloudera y querían evaluar una alternativa, Spark SQL. Y nosotros lo que le proporcionamos es que con la mitad de infraestructura podían ir hasta 10 veces más rápido. Lo que es velocidad de tecnología, del software, etcétera, etcétera, después se encuentra, digamos, con las limitaciones de, bueno, pues ahora el proyecto tiene que arrancar y, digamos, una falta de agilidad, por así decirlo, en muchas organizaciones. Pero la capacidad de poder procesar estos volúmenes masivos de datos está ahí y hemos aplicado nuestra tecnología en estos casos para ver la mejora que se aplicaba. Voy a presentar 2 o 3 slides del Centro de Supercomputación de Barcelona, no porque aquí no se esté haciendo, en el CESG, en la Facultad de Informática, hay gente que está trabajando en estos temas, de ver cuál es la mejor configuración, pero presento esto para que se vea también con datos externos, que no sea lo que yo diga lo que se está haciendo aquí, sino lo que está diciendo la industria o en qué se está moviendo las tendencias. La variedad de configuraciones que puede haber en los entornos Big Data, que es muy fácil equivocarse. Tú puedes tener la misma infraestructura que tiene Google y puedes tener el mismo software que tiene Facebook, pero como no hagas una selección adecuada de las arquitecturas, las soluciones, etcétera, etcétera, vas a perder mucho en el camino. ¿Y qué significa vas a perder mucho? Pues en esta gráfica hay una serie de resultados de experimentos donde se aprecia, abajo en el eje de las X, pues aparece desde lo más rápido hasta lo más lento, de 0 a 1, y en el eje de las Y está colocado el precio de la solución, desde lo más económico a lo más rápido, perdón, lo más caro. Entonces, ¿qué tenemos? Que este entorno de aquí es lo más caro y lo más lento, porque aquí no funciona lo de pago más y tengo más prestaciones. A veces es al contrario, pago más y es que voy mucho peor que el resto. Esta es una máxima que también ocurre en los bancos. Resulta que los bancos que gastan más en un departamento de IT son los más ineficientes. Regla que aplican, dicen, pues voy a reducir gastos en IT. Bueno, eso no funciona así. Pero lo que ocurre, la eficiencia en el gasto es una consecuencia de la eficiencia en la organización.
No es que la palanca de cambio es la tecnología, es que organizaciones eficientes que giran en torno pues, a los datos, a la optimización, a la excelencia, etcétera, etcétera, son las que van a salir beneficiadas de estas soluciones. Pero, yendo al caso concreto de las infraestructuras, nos podemos encontrar escenarios donde tiene soluciones 10 veces más baratas y que son 10 veces más rápidas. Para mí eso es como 100 veces más valor. Y ahí es donde Torus ataca, donde Torus aporta valor, en este tipo de soluciones. Aquí, por ejemplo, pues se puede ver un escenario visualmente que si tardas 10 veces menos en esta solución, pues con red de tipo InfiniBand y discos SSD. ¿Qué ocurre aquí? Los discos flash decían, esto es muy caro, es que sale muy caro. Pero en estas tecnologías, especialmente pues también aplicado en casos de Big Data, lo barato sale caro, por así decirlo. Un servidor un poco más caro puede dar más rendimiento que 20 servidores más baratos. Al final es como trabajar con una persona cualificada o 50 no cualificados. Pues es que a lo mejor tienes 10 veces más coste y no consigues ejecutar tu solución. Con lo cual hay que ir straight to the point a buscar la eficiencia en las soluciones. Pongo aquí un caso de éxito de un cliente. Trabajamos con él en enero de este año. Esta era su proyección de costes mensuales en el cloud. Estamos hablando de 18.000, creo que eran euros mensuales, y su coste pues iba a subir a finales del año que viene a cerca de los 200.000. Analizando en unos días de trabajo cómo era su arquitectura, hemos pasado de esta solución a una que es muchísimo más rápida, es un orden de magnitud más rápido y es que por encima es mucho más económica, 1 millón de euros más económico. Es que existe esto, son casos de éxito que hemos visto, lo puedes hacer, puedes ahorrarte dinero y ser mucho más rápido y más eficiente. Un ejemplo, bueno, en este caso lo menciono porque es de dominio público y se pueden ver estos datos. Hay un periódico eminentemente digital, El Confidencial. Saca a la luz los papeles de Panamá, todos estos temas. Es el periódico de más éxito, es muy rentable, gana muchísimo dinero, están duplicando facturación anualmente. ¿Y por qué? Porque están dando a, digamos, la gente que lo sigue, pues información, la gente lo sigue de forma atenta y la publicidad que están comercializando están extrayendo valor de ahí. Sin embargo, hay otros escenarios donde, por ejemplo, sin comentar nada, el Grupo Prisa ingresa por el canal online 43 millones y tiene un crecimiento del 20%. Lo que quiero decir aquí es que los nativos digitales van a adelantar al resto de organizaciones. Entonces, ser nativo digital puede ser más fácil para competir que ser una organización tradicional y buscar una transformación. Hoy en día las empresas que tienen éxito son aquellas que, aunque no tengan o no hayan nacido en la época digital, sí que han aplicado tecnologías o soluciones o eficiencia. Y no hay que ir muy lejos para pensar en alguna organización que basa en la logística y en buscar las tendencias del mercado, su forma de trabajar. Y eso es algo que ha estado siempre ahí, que ahora lo llamamos Big Data, detención de tendencias, redes sociales. Bueno, pues tener ojeadores en la calle que te digan lo que la gente quiere ver y fabricarlo en ese momento, pues no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con pensar por así decirlo, en las demandas y en el cliente. Y esto es sacado de dos medios, no pongo aquí los nombres, pero es algo que se puede ver a día de hoy. En el apartado de publicidad de medios online, lo que te están dando es la información que te da Google, que te quiere dar Google, porque Google tiene mucha información de tu tráfico, de tus usuarios, etcétera, etcétera, y te da un poquito. Entonces, en ocasiones creemos que lo sabemos todo, o que tenemos toda la información, o que Google, es que tengo Google, y Google me dice, en este caso, que tengo un 64% de hombres, 36% de mujeres, este es el rango de edad, un 60% universitarios, ingresos anuales pues en ese rango, estos son los visitantes únicos. Tenemos otro medio digital pues también que menciona, pues hay un 72% con capacidad de decisión, porque
Estos son los rangos que nos da Google Analytics, la información. Google sabe la fecha de nacimiento, sabe muchas cosas, pero te da esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que casi todos los medios venden la publicidad a través de Google, porque como les da esta información, pero ¿qué ocurre? Que el valor lo tiene internamente Google y la propia organización. Por poner un ejemplo, tú puedes saber esto, pero en Google pueden saber que el 38% de tus lectores están a menos de 3 kilómetros de un Decathlon. Entonces, eso se lo voy a decir a Decathlon. A ti no te lo digo, pero eso se lo digo a Decathlon. Entonces, los proyectos de análisis de información para monetizar son muy rentables si es que tienes información que tiene un alto valor añadido. La diferencia entre lo que paga Google y lo que cobra suele ser de 100 a 1. Es decir, a ti te paga 1 y ellos cobran 100. ¿Por qué? Porque te están segmentando y te están dando. Esta persona está buscando coches de gama alta en este momento. Por tanto, le voy a vender un anuncio a esta persona en concreto. Bueno, esto es un pequeño proyecto interno que hicimos en la empresa. Era buscando marcas locales. Era un proceso exploratorio, buscar qué marcas locales tienen mayor presencia en medios locales a través de Twitter. Entonces, ¿qué nos salía? Que, por ejemplo, empezamos comparando La Opinión de A Coruña con La Voz de Galicia. Y, bueno, aquí nos sale... bueno, sí, la marca más seguida es El Deportivo. Y después, bueno, tenemos Estrella Galicia. Entonces, viendo los datos, pensamos, ¿qué ocurre con los seguidores de La Voz de Galicia? Aquí es donde se nos escapa a nosotros, bueno, se nos escapa hasta un punto y vienen los data scientists, la estadística, los distintos elementos, selección de características, etcétera, etcétera. Porque en principio veíamos, bueno, pues parece que los seguidores de La Opinión son más digitales o siguen a más empresas o tienen más proclividad a comprar en medios online, etcétera, etcétera. Pero pues a continuación comprobamos si con los seguidores de Voz Coruña, la edición de Coruña, si había, digamos, esas discrepancias. Y al final pues es bastante parecido, los seguidores de Marineda City en La Opinión y los de Voz Coruña. Entonces, bueno, ¿esto para qué sirve? Pues a la hora de vender publicidad, lo que están haciendo los medios es, yo es que tengo una audiencia certificada de 50.000 lectores diarios y yo la tengo 60.000. Entonces, como yo tengo 60.000, págame un 20% más. Con estos datos, pues, no sé, si somos de Abanca, por así decirlo, podríamos decidir, pues mira, a lo mejor me interesa más este perfil para este tipo de publicidad. Otro escenario, analítica de datos de Wi-Fi, que es otro proyecto que llevamos a cabo. Conocer en una tienda el perfil de la gente que se acerca a esa tienda. ¿Para qué? Imagínate que estás en la esquina de relojes de lujo del Corte Inglés y que la gente que está curioseando quiere saber o estimar si, aparte de los datos que ves, si, bueno, quizás su poder adquisitivo puede ser más alto o más bajo. ¿Por qué? Porque si entra alguien que crees que tiene un poder adquisitivo alto y a lo mejor tiene un móvil de estos Beijing, Anywhere, pues puedes decir, bueno, pues esto me da una idea de que pues a lo mejor no gasta en tecnología. Y si es en relojes de lujo no tendrías problema, pero si estás en la sección de tecnología, pues dice, pues está curioseando y tal. Se puede saber el modelo exacto de móvil, si acaba de salir, el precio que tiene, etcétera, etcétera. Y esto es lo que descubrimos. Una mayoría de Samsung, mucho móvil chino y LG, que desconocíamos que hubiera tantas marcas de móvil chino en la calle. Y un caso práctico, ya 2 minutos antes de entrar en preguntas. ¿Qué podríamos hacer con Big Data ahora mismo? Ya, pensemos, hoy estamos a martes 26, que vamos a tener elecciones. Bueno, probablemente, quién sabe. Hay estudios, esto lo anuncia la propia Twitter, es clave para movilizar el electorado. Ya nos dijeron hace 4 años que Obama ganó gracias a las redes sociales, el Big Data y la infraestructura. Entonces, ya vemos a todos los candidatos corriendo detrás del voto. Esto es lo que habría pasado si nos fiamos por las redes sociales. Ley de Hont aplicado a las distintas circunscripciones. ¿Por qué? Porque hay variables que influyen.
como que la gente joven está más presente en Twitter y esta es más o menos su presencia. Pero ¿qué ocurre? El 26 de junio es domingo y es día de playa. O sea, hay que tener eso en cuenta. El próximo presidente del gobierno puede salir de si el día es bueno o es malo. O sea, eso es una variable muy importante. Entonces, vamos a mirar seguidores en redes sociales. Que los seguidores de Twitter son los más abstencionistas. Eso está estudiado. Entonces, ¿cómo poder movilizar estos temas? Pues se ven los seguidores que están consiguiendo cada día, etcétera, etcétera. Tienes las relaciones. Y aparte, si tienes dudas a quién seguir, aquí también se ve. La gente sigue a los candidatos para ver si hay algún tipo de gresca, etcétera, etcétera. Y está manifestando también sus dudas, mostrando seguidores compartidos. Entonces se ve, por ejemplo, que el mayor índice de seguidores compartidos está entre PP y PSOE, pero bueno, siempre hay Izquierda Unida y Podemos, etcétera, etcétera. Esto fue de las elecciones previas. Entonces, al final, ¿qué podemos tener para presentarle a un partido mañana? Tienes el censo electoral, donde tienes la dirección de todos los censados, también su nivel educativo, y también cruzando con otras fuentes puedes saber pues, el porcentaje de votos que hubo ahí, el valor que tiene catastral de su vivienda, cuál es su traza en las redes sociales, conoces a tus afiliados, 2 millones, los simpatizantes, cuentas de Twitter, etcétera, etcétera. Se puede montar un sistema de tal forma que sabes también a la gente lo que le puede interesar más. Le puedes mandar en el mailing, en lugar de personalizado solo con tu nombre, por decirle algo más, mandar mails personalizados a los distintos escenarios. Entonces, bueno, se podría montar, hay un sistema de Big Data que para poder hacer todo esto necesitaría infraestructura. ¿Por qué digo esto? Porque ni los propios de Twitter, para hacer el estudio, utilizaron apenas 80.000 cuentas de usuario. O sea, hay muchos proyectos que se realizaron con muestras que pueden ser relativamente significativas, pero que está bien para demostrar esto, pero si tú eres un partido político vas a querer llegar a todo el electorado. Es la diferencia entre muestrear para ver si esto podría tener interés y ejecutar la acción de, pues, quiero que todos mis seguidores y todo mi electorado pueda trabajar aquí. Bueno, las discusiones sobre qué se puede hacer en Big Data no terminan en esta presentación. También tenemos nuestros Torusware Talk, un meetup que organizamos pues, cada 2 meses con temática de Big Data y que os animo a que os apuntéis para estar al día de los temas que discutamos. Muchísimas gracias. Abierto a vuestras preguntas. Pues si no hay preguntas, me pilláis en cualquier momento que no habrá ningún problema. Pues gracias por vuestra atención y yo creo que ya queda hasta la sesión de la tarde. Vale.